Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias junto conmigo a la segunda epístola del apóstol Pedro y vamos a leer del capítulo 3 y los versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, el capítulo 3 y los versículos 15 y 16. Y antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra, así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos has impartido durante este día. Te damos gracias por habernos traído a tu casa de oración con seguridad y con la protección de tus ángeles. Pedimos, Señor, esta noche, al continuar estudiando este tema tan importante, que tu Santo Espíritu venga y abra nuestras mentes y corazones para que entendamos las grandes verdades de tu palabra y podamos protegernos de los engaños de Satanás en estos últimos días. Ilumina pues nuestras mentes y enternece nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 y 16. Aquí el apóstol Pedro está hablando en cuanto a su querido hermano Pablo. Ahora ustedes saben que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y San Pedro, quien era amigo personal de Pablo, tuvo algunas palabras muy interesantes que decir en cuanto a su hermano. Y estas son las palabras que queremos leer al comenzar esta noche. Empiezo leyendo en 2 de Pedro 3 y el versículo 15. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Ahora, noten que aquí el apóstol Pablo ha escrito, ¿verdad? Al igual que Pedro ha escrito. Pero noten el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, es decir, de la salvación, según el versículo 15. Y ahora noten, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, lo que escribió el apóstol Pablo, en algunas de sus epístolas hay algunas cosas difíciles de entender. Y podríamos pensar que Pedro entonces dice, bueno, Pablo debería haber escrito más claro. Pensaríamos que Pedro iba a regañar aquí a Pablo por no escribir tan claramente en sus epístolas. Pero noten que aquí el apóstol Pedro no culpa a Pablo. Note a quién es culpa. Nuevamente el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿A quiénes le echa la culpa el apóstol Pedro? Él dice, Pablo escribió algunas cosas complicadas, difíciles de entender, pero luego le echa la culpa a quienes por entenderlas mal, por torcerlas. Dice, los indoctos y los inconstantes tuercen, y ahora noten que no solamente tuercen a Pablo, porque dice, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Así que aquí el apóstol Pedro está describiendo no solamente a aquellos que tuercen los escritos de Pablo, sino que también está describiendo a aquellos que tuercen las otras escrituras, es decir, toda la Sagrada Biblia. Ahora, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo cuando yo les digo que en la Biblia hay algunos pasajes difíciles de entender. Hay algunos pasajes que parecen, oigan lo que dije, que parecen contradecir otros pasajes. Pero nosotros sabemos que en la Biblia no hay contradicciones, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando conseguimos un versículo o un pasaje que parece contradecir el testimonio del resto de la Biblia?
Sencillamente lo que hacemos es analizar ese versículo a la luz de lo que dice toda la Sagrada Escritura. No leemos un versículo solo, aislado. Leemos ese versículo a la luz de todos los otros versículos que hablan sobre el mismo tema, sobre ese mismo tópico, para ver si todo el testimonio nos derrama luz sobre el versículo difícil que estamos tratando de entender. Ahora, esta noche vamos a analizar dos pasajes difíciles cuando hablamos en cuanto a lo que sucede cuando el hombre muere. Porque ya hemos visto en los primeros 3 temas que cuando el hombre muere, sencillamente deja de existir. Solamente queda una memoria del hombre en los libros celestiales. Pero la Biblia dice que los muertos no saben nada, están durmiendo, dejan de existir en términos de vida y de conciencia. Pero esta noche vamos a analizar 2 pasajes bíblicos que parecen indicar que cuando una persona muere, no está muerta. Ahora recuerden que dije, parecen enseñar que cuando una persona muere, no está muerta. El primer versículo que yo quiero que nosotros analicemos esta noche es el famoso texto que habla del ladrón en la cruz. Por eso el título de nuestro tema esta noche es Un ladrón y una pitonisa. La primera parte del tema de esta noche va a ser sobre el ladrón y la segunda parte va a ser sobre la pitonisa de Endor. Ahora, déjenme relatarles un poco en cuanto a la historia de este ladrón. Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 23. San Lucas, el capítulo 23, y voy a leer en primer lugar el versículo 19. Ustedes recuerdan que había un ladrón, o un bandido, podríamos decir, muy notorio, que se llamaba ¿cómo? Barrabás. Y recuerdan que cuando Pilato trajo a Barrabás delante de la turba y les preguntó, ¿a quién quieren ustedes? ¿A Jesús, el Cristo, o quieren ustedes a Barrabás? ¿A quién escogieron ellos? Escogieron a Barrabás. Ahora, noten lo que dice aquí en cuanto a Barrabás en Lucas 23 y el versículo 19. Dice, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una ¿qué? Y una muerte. Es decir, Barrabás había participado en una sedición para tratar de derrocar al gobierno romano, y dice aquí que inclusive había cometido un asesinato. Pero ¿saben ustedes que Barrabás no hizo eso solo? ¿Saben ustedes que la sierva de Dios nos dice que Barrabás era el que debía haber estado en esa cruz que estaba en el medio? Barrabás y los otros 2 ladrones eran compañeros. Ahora noten lo que dice en Lucas 23 y los versículos 32 y 33. Dice, y llevaban también con él, hablando de Jesús, a otros 2 malhechores a hacer ¿qué cosa? Muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el otro, quien era Barrabás, debería haber estado en la cruz central. Pero en lugar de él, fue crucificado Cristo Jesús. Ahora ustedes pueden imaginarse la escena. Aquí está el Señor Jesucristo crucificado en el medio, y hay un ladrón a un lado y otro ladrón al otro lado. Y dice la Biblia que al principio los 2 ladrones estaban injuriando al Señor Jesucristo. Pero de repente el ladrón que se encontraba al lado derecho de Jesús mostró penitencia. Ahora vamos a leer eso, empezando en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y luego viene una petición de este ladrón. Dice en el versículo 42, y dijo a Jesús,
acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino, o como dicen otras versiones, cuando entrares en tu reino. Ahora, noten lo que contesta Jesús. Aquí está el versículo difícil. Dice en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo estoy leyendo como aparece en la versión de 1977. Y yo estoy prácticamente seguro, al menos que tengan la versión del 90, que todas las versiones que ustedes tienen declaran, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué impresión deja este versículo? Da la impresión de que el ladrón iba a estar con Jesús en el paraíso, ¿cuándo? Ese mismo día. ¿No deja esa impresión? Claro que deja esa impresión. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser posible? A la luz de lo que hemos estudiado las primeras 3 noches. ¿Cómo es que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, si según la Biblia el Señor Jesucristo resucitó por el 3er día? Inmediatamente tenemos un problema. Ahora déjenme explicarles algo muy importante. Cuando el Nuevo Testamento fue escrito por los autores, no existían signos de puntuación. No habían puntos, no habían comas, no había punto y coma, no había signo de interrogación, no había comillas, no había signos de exclamación, no había ninguna puntuación. Es más, tenemos algunos manuscritos antiguos, copias de los originales, a donde uno ve que ellos escribieron las palabras todas pegadas. No separaban palabras como nosotros, las escribían todas pegaditas, sin ningún signo de puntuación. Ahora entonces ustedes preguntan, ¿dónde vienen los signos de puntuación? ¿De dónde vienen las comas? ¿De dónde vienen los puntos y comas? ¿De dónde viene todo eso? La respuesta es que los traductores, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español, y luego del griego, las diferentes versiones, traductores tradujeron del idioma griego al español o al inglés, dependiendo del idioma en que esté la Biblia, en idioma moderno. Pero lo que hicieron los traductores fue colocar signos de puntuación a donde ellos creían que los signos de puntuación debían ir. Es más, ¿saben ustedes que las divisiones en versículos y capítulos no llegaron a existir sino hasta la Edad Media? Originalmente, si usted quería buscar un versículo, le resultaba bien difícil. Porque si usted quería conseguir, por ejemplo, Apocalipsis 15.1, no aparecía un Apocalipsis 15.1. Aparecía todo de corrido, desde el comienzo del libro hasta el final, y usted tenía que medio buscar ahí en el medio dónde conseguirlo. Pero los traductores nos han hecho un favor, han dividido la Biblia en capítulos y en versículos y han provisto los signos de puntuación. Pero los signos de puntuación no son inspirados. Es decir, Dios no inspiró al traductor a poner el punto y la coma y la puntuación a donde debe ir. Y muchas veces los traductores colocaron signos de puntuación a donde ellos creían que debían estar basados en las ideas teológicas que ellos tenían en su mente. Es decir, que aquí los traductores creían que el hombre cuando moría va al cielo. Y por lo tanto, ellos tradujeron este versículo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si nosotros leemos este versículo y ponemos la coma en otra parte, tiene igual de sentido y está en armonía con el resto de la Biblia. Ahora, ¿cómo podríamos colocar la coma para hacer que este versículo tenga más sentido? De la siguiente forma: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en una comita. Si usted la pone después de digo, o si la pone después de hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así la colocan los traductores, porque ellos creen en la inmortalidad del alma. Pero si usted coloca la coma, que recuerden, no es inspirada,
no fue dada por inspiración del Espíritu Santo, si usted la coloca después de hoy, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy te estoy diciendo que vas a estar en el futuro en el paraíso. El texto tiene un significado perfecto. Ahora, algunas personas estarán diciendo, bueno, pastor, está muy interesante que usted diga que la coma se puede colocar después de dijo, o la coma se puede colocar después de hoy. Los traductores creían que era mejor colocarla después de la palabra digo. Usted dice después de la palabra hoy. ¿Qué otra evidencia bíblica tenemos de que en realidad la coma debe colocarse después de la palabra hoy? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Yo les voy a comprobar bíblicamente que la coma se debe colocar como yo les he dicho. La misma Biblia, comparando otros versículos, nos va a indicar que la coma debe ir después de la palabra hoy. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora quiero darles las razones. En primer lugar, queremos preguntarnos, ¿dónde queda el paraíso? Ahora, saben que los judíos de la época de que Jesús habían asimilado muchas tradiciones extrañas. Un historiador judío con el nombre de Flavio Josefo, que nació en el año 37 de la era cristiana, solamente 6 años después de la ascensión de Cristo, describió que en su época los judíos creían que el paraíso era un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, a donde Dios mandaba las almas de los buenos y los malos hasta el momento en que recibieran su recompensa final en el cielo o en el infierno. Es decir, enseñaban los judíos de la época de Jesús que el paraíso tenía 2 secciones. Una sección de luz para los salvos, a donde Dios guardaba las almas hasta que recibieran su recompensa final en el cielo. Y otra sección del paraíso era una región de tinieblas, a donde Dios guardaba los impíos, las almas de los impíos, hasta que luego, en el día final, los echara a quemarse en el infierno. Ahora, debo decirles que nosotros los cristianos no nos guiamos por tradiciones judías. Nosotros nos guiamos por lamentablemente muchos cristianos hoy en día, iglesias, toman lo que dijo Josefo y lo que creían los judíos y dicen, no, el paraíso era un lugar a donde Dios mandaba las almas de los buenos y de los malos hasta que vino Cristo para luego entonces mandar a los salvos al cielo y mandar a los impíos al infierno. Y asimilaron esa doctrina. Pero a nosotros no nos interesa lo que dice la tradición judía, nos interesa lo que nos dice la Biblia en cuanto a dónde está el paraíso. Ahora, según la Biblia, ¿dónde está el paraíso? Porque Jesús le dijo al ladrón, le dijo, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Como lo interpretan las iglesias, si Jesús estaba diciendo, te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, necesitamos saber dónde queda ese paraíso, donde Cristo supuestamente decía que el ladrón iba a estar con él. Ahora vamos a ver bíblicamente qué es el paraíso. Vayan conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Aquí está hablando el apóstol San Pablo. Dicho sea de paso, la palabra paraíso aparece solo 3 veces en toda la Biblia. Solo 3 veces. Y vamos a examinar las 3 referencias. Una de ellas es Lucas 23, donde habla del ladrón. Ahora vamos a leer la segunda referencia y la tercera está en Apocalipsis. Pero vamos a leer la segunda referencia. 2 de Corintios 12 y el versículo 2. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado este individuo que conocía a Pablo? Hasta el tercer cielo. Ahora, alguno dirá, ¿qué significa eso? Si en el cuerpo, si fuera del cuerpo. Bueno, nosotros los adventistas tenemos una ventaja grande para entender eso. Y es la experiencia de Elena G. de White. ¿Han leído ustedes las visiones de la hermana White? Yo pregunto, cuando Dios le daba visiones, ¿ella se iba en el cuerpo al cielo? ¿Dios se llevaba el cuerpo ahí al cielo? Pero yo pregunto, cuando ella tenía sus visiones, ¿sentía muy real que ella estaba en el cielo? Ahora entiende lo que está diciendo Pablo. Dice, yo no sé si Dios me llevó allá en persona, o si me llevó ¿qué?
en visión. Eso yo no lo sé. Eso solo lo sabe Dios. Inclusive para la hermana Guaira a veces sus visiones eran tan reales que ella le rogaba al ángel que no la mandara de regreso a la tierra. Pensaba que estaba allí como corporalmente en persona, pero estaba a través de su mente. ¿Está claro? Ahora, dice aquí el apóstol Pablo que este individuo que él conoció hace 14 años fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Ahora, ¿qué es eso de tercer cielo? Yo pregunto, si hay un tercer cielo, ¿debe haber uno segundo y uno primero? ¿O es que puede haber un tercer cielo sin haber un primer cielo y un segundo cielo? Ahora les voy a decir rápidamente cuáles son los tres cielos. El primer cielo está en Génesis 1:8, donde dice que Dios hizo la expansión. ¿Saben lo que es la expansión? La atmósfera, donde vuelan los pájaros, nuestra atmósfera. Y dice allí en Génesis 1:8 que Dios llamó a la expansión cielos. En segundo lugar tenemos el segundo cielo, y ese se menciona en Génesis 15:5, a donde Dios le dice a Abraham: cuenta las estrellas de los cielos, si es que puedes. Ese es el cielo estrellado. Pero hay un tercer cielo. ¿Y cuál es ese tercer cielo? Es el lugar a donde habita ¿quién? Dios. Terminemos de leer aquí 2 de Corintios 12, versículo 3. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. ¿Qué es lo que queda en el tercer cielo? El paraíso. Entonces, si el ladrón fue ese mismo día con Jesús, ¿a dónde fue? Tiene que haber ido ¿a cuál cielo? Al tercer cielo, porque el tercer cielo es a donde está ¿qué cosa? El paraíso. ¿Están conmigo? No se distraigan. Así que dice aquí que este individuo fue arrebatado al tercer cielo, y en el tercer cielo estaba el paraíso. Así que si el ladrón fue ese mismo día que Cristo murió con Jesús al paraíso, tiene que haber ido ¿a cuál cielo? Tiene que haber ido al tercer cielo. Ahora inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿y dónde queda ese tercer cielo? ¿Dónde queda el paraíso? Vamos a Apocalipsis 2 y el versículo 7. Fíjense qué linda es la Biblia cuando se deja interpretarse sola. Cuando comparamos todo lo que dice la Biblia sobre un tema y no nos mantenemos solo ahí en Lucas, porque las iglesias se mantienen en Lucas y dicen, ve, dice Jesús allí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Clarísimo. Pero ¿dónde queda el paraíso? Eso tenemos que analizarlo. Noten lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Vamos a ver qué es lo que está en el paraíso. Dice allí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer ¿de qué cosa? Del árbol de la vida que está en medio ¿de qué? Del paraíso de Dios. ¿Qué es lo que está en el tercer cielo? El paraíso de Dios. ¿Y qué está en medio del paraíso de Dios? El árbol de la vida. Ahora, ¿dónde queda el árbol de la vida? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 21, para que ustedes vean. Apocalipsis, el capítulo 21. Y vamos a leer, en realidad vamos a leer el capítulo 22, y empezando en el versículo 1. Apocalipsis 22, y el versículo 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Y a dónde queda ese trono de Dios y del Cordero? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? La Jerusalén, ¿cuál? La Nueva Jerusalén. Versículo 2. En medio de la plaza de ella, es decir, de la ciudad donde está el trono de Dios, de donde sale el río de agua viva, en medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba, ¿qué cosa? El árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, yo no sé si ustedes están captando un cuadro interesante aquí.
¿A dónde fue el ladrón supuestamente? El día que Cristo murió, al paraíso. ¿Y en qué cielo queda el paraíso? En el tercer cielo. ¿Y qué es lo que está en el tercer cielo, en medio del paraíso? ¿Y qué más está allí? El río de la vida. ¿Y qué más está allí? El trono de Dios. Es decir, si el ladrón fue ese día con Jesús, tienen que haber ido a la misma presencia de ¿quién? A la misma presencia de Dios. El paraíso no es ningún lugar intermediario a donde van las almas mientras Dios se las lleva al cielo o las manda al infierno. La Biblia enseña que el paraíso está en el tercer cielo. El paraíso está donde está el árbol de la vida, donde está el trono de Dios, donde está el río de la vida. Así que si el ladrón iba a ir ese mismo día, tiene que haberse ido a la misma presencia de Dios. Vamos a encontrar que eso en realidad era una imposibilidad, porque Cristo no fue al trono de su Padre el día de su muerte. Lo vamos a ver. Pero antes de eso, permítanme mencionarles esto. El ladrón tampoco puede haber ido al cielo ese mismo día. El ladrón no se fue al paraíso ese día. Así que Jesús, cuando dijo, estarás hoy conmigo en el paraíso, le metió una mentirita. ¿Ah? Bueno, si Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y el ladrón no fue ese mismo día, entonces la única conclusión es que Cristo le metió una mentirita. Sería la única conclusión, si Jesús le estaba diciendo que ese mismo día iba a estar en el paraíso. ¿Cierto o no? Note la palabra sí. Si fuera así, si Jesús lo hubiera dicho así, que iba a estar ese día, y el ladrón no fue, pues una mentira. Pero ¿saben ustedes que el ladrón no fue al paraíso ese día? ¿Y saben cómo sabemos eso? Porque el ladrón no se murió ese día. El ladrón no murió ese día. El ladrón no se murió el viernes. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso, pastor? Vamos a buscarlo. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, y después vamos a Lucas. Mateo, el capítulo 27 y el versículo 46. Mateo 27 y el versículo 46. Dice allí, y cerca de la hora de nona. ¿Qué es la hora nona? Es en la tarde. Sí, porque en los tiempos bíblicos la hora primera a las 6, la hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12, la hora nona, las 3 de la tarde, la hora novena a las 3 de la tarde, ¿verdad? Así que Cristo, ¿cuándo murió? Por ahí a las 3 de la tarde. Sigamos leyendo. Dice en el versículo, nuevamente, el versículo 46, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama a este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y la hinchió de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, ahora escuchen esto, habiendo otra vez exclamado con grande voz, ¿qué hizo? Dio el Espíritu. Es decir, murió. ¿A qué hora murió Jesús? Murió en la tarde, ¿verdad? Y ya saben que era bastante tarde. Dice que a la hora nona exclamó, pero no murió sino hasta un tiempo después. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué es importante esto? Noten Juan 19. Vayan conmigo a Juan, el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 31 al 33. Dice allí, en Juan 19, 31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera, y ahora ustedes van a encontrar las palabras agregadas allí de la Pascua. ¿Ven eso allí? De la Pascua. Eso, ¿por qué están en cursivas? ¿Por qué están en letras cursivas? Porque los traductores creen que es la víspera de la Pascua. Pero en realidad es la víspera ¿de qué? Del séptimo día sábado, exactamente. Así que dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera,
para que los cuerpos no quedasen, ¿dónde? En la cruz en el sábado, pues era el gran día de sábado, es decir, el pan de levadura, y el séptimo día sábado caía en el mismo día. El sábado ceremonial y el sábado séptimo día caía en el mismo día. Por eso es el gran sábado. Dice que rogaron a Pilato que les hiciera, ¿qué cosa? Que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. ¿Cuál era el propósito de quebrarle las piernas? Para que no quedaran en las cruces, ¿qué cosa? En el sábado. Pero ahora noten el versículo 32. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Saben ustedes que los romanos nos dicen que había criminales que duraban hasta 2 semanas en una cruz antes de morirse? Ahora noten lo que pasó con Jesús, versículo 33. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Pregunto, ¿ese día murió Jesús? ¿Murió Jesús el 6º día? ¿Murieron los ladrones el 6º día? Los ladrones no murieron. Ni el penitente ni el impenitente. Por eso fue necesario quebrarle las piernas para que no se ¿qué? Para que no se escaparan. ¿Cómo iban a escaparse si estaban muertos? Ahora yo pregunto, ¿cuándo, según la Biblia, termina el día? El día termina cuando se pone el sol. Yo pregunto, mientras Jesús murió y lo llevaron al sepulcro, ¿llegó muy cerca la hora del sábado? Sí, porque en realidad el sábado comenzaba ¿cuándo? El viernes terminaba a la puesta del sol y el sábado comenzaba cuando se ocultó el sol el viernes en la tarde. Así que escuchen, si los ladrones no se murieron antes de ocultarse el sol, entonces no pueden haber estado en el mismo día cuando Cristo murió con él en el paraíso. ¿Cuántos están entendiendo? Levanten la mano lo que estoy diciendo. Los ladrones no se murieron ese día. Así que ese día no podrían haber estado con Jesús, ¿dónde? En el paraíso. Jesús sí murió, pero los ladrones no. Entonces, ¿cómo el ladrón penitente iba a irse al cielo con Jesús al paraíso si le quebraron las piernas porque no se había muerto? La única cosa que podemos hacer es traducir: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otra razón. No solamente el ladrón no se murió ese día, sino que hay otra razón más. Noten lo que tenemos en Marcos 16. Vayan conmigo a Marcos el capítulo 16. Y créanme, hermanos y hermanas, que vamos a tener que explicar estos pasajes. Algún día seremos llevados ante tribunales, seremos llevados ante líderes religiosos que nos van a decir, bueno, ustedes usan Eclesiastés 9, donde dice que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Sí, pero ¿qué hacen con el ladrón en la cruz? ¿Qué hacen con el rico y Lázaro? ¿Qué hacen con ausentes del cuerpo y presentes con el Señor? ¿Qué hacen con las almas que están clamando debajo del altar? ¿Qué hacen con el alma de Raquel que se le sale cuando está teniendo a Benjamín? Hermanos y hermanas, tenemos que dar una razón de nuestra fe. Necesitamos poder explicar estos pasajes en detalle. Ahora noten Marcos 16 y el versículo 1 al 6. ¿Qué día de la semana resucitó Cristo? ¿A qué horas del primer día? Por la tarde, ¿cierto? No, muy temprano. Estaba todavía oscuro. Noten lo que dice Marcos 16 y el versículo 1. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. ¿Cuándo vinieron a ungirle? ¿Cuándo pasó qué cosa? El sábado. O sea, ¿qué era cuál día de la semana? El primer día de la semana. Versículo 2 lo dice claramente. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro y ha salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande.
y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitado no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. ¿Qué día resucitó Cristo? El primer día de la semana, lo que nosotros llamamos domingo. ¿A qué horas del día domingo? Tempranito por la mañana. Ahora vamos a Juan, el capítulo 20. Juan, el capítulo 20, y vamos a empezar leyendo en el versículo 13. Juan 20 y el versículo 13. Dice allí: cuando Jesús resucita, está caminando en el huerto, ¿y quién se encuentra con Jesús? María Magdalena. Esta es la mañana de la resurrección, poco después que Cristo resucita. Noten el versículo 13. Juan 20 y el versículo 13. Y dijéronle, hablando los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni. ¿Qué quiere decir? Maestro. En realidad quiere decir mi maestro. Raboni, mi maestro. Y ahora escuchen esto. Esta es la mañana de la resurrección en el huerto. Dice en el versículo 17, dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Aún no he qué? Bueno, ¿y acaso no subió al paraíso el viernes? Si dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso? En la Nueva Jerusalén. ¿Y qué está en la Nueva Jerusalén? El árbol de la vida. ¿Y qué más está allí? El trono de Dios. Así que si Jesús fue el mismo día de su crucifixión, ¿a dónde fue? A la presencia de su ¿qué? De su Padre. Pero aquí le dice a María, el tercer día, la mañana de la resurrección, le dice: todavía no he subido a mi Padre. No me toques. Entonces, ¿cómo puede haberse ido el viernes a la presencia del Padre? Si el tercer día, no me toques, todavía no he ido a la presencia de mi Padre. Tiene que ser que el versículo significa: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo quiero que noten algo muy interesante. En la mañana María le dice, Jesús le dice a María: no me toques, que no he ascendido todavía a mi Padre. Pero yo quiero que ustedes noten lo que pasa esa noche. Vayan conmigo al Evangelio según Lucas, el capítulo 24. Es la noche de la resurrección, el primer día de la semana, tarde del primer día. Y dice en Lucas, el capítulo 24, y empezando en el versículo 36, 24-36, lo siguiente. Jesús se aparece a los discípulos. Han pasado solo unas horas entre la resurrección y cuando Cristo se les aparece en la tarde del primer día de la semana. Dice: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Ellos mismos se habían contaminado con la idea de la inmortalidad del alma. Sabemos que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Versículo 38, mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Y ahora escuchen el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué significa la palabra palpad? Palpar significa tocar. Jesús está diciendo: toquen y ¿qué? Y vean. Dicho sea de paso, 8 días más tarde, estaba presente allí un discípulo que había faltado la primera vez. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Tomás.
Y ustedes recuerdan que Tomás dijo, al menos que yo meta mi dedo en su costado y en sus manos, yo no lo voy a creer. Así que 8 días más tarde Jesús se aparece otra vez a los discípulos y está presente Tomás. Y Jesús le dice a Tomás, mira, mete tu dedo aquí, en mi costado, mete tu dedo en mis manos y ved que yo mismo soy. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta de un asunto muy interesante aquí. La mañana de la resurrección, Jesús le está diciendo a María, no me toques, no he ascendido a mi Padre. Pero la misma tarde de del día de la resurrección, está diciendo, pálpenme. ¿Qué tiene que haber sucedido entre el momento cuando le digo a María, no me toques, y el momento cuando le dice a los discípulos, pálpenme o tóquenme? Jesús tiene que haber, ¿qué? Ascendido a su Padre. ¿Cuándo ascendió a su Padre? ¿El día que murió o el día que resucitó? El día que resucitó. Y entonces ustedes dicen, entonces el Señor Jesucristo se fue al cielo cuando resucitó y luego volvió otra vez a la tierra y entonces 40 días más tarde se fue al cielo otra vez. Sí, Señor, eso es lo que enseña la Biblia. Y déjenme explicarles por qué razón. Y esto lo voy a hacer muy breve. Para aquellos que no conocen bien las fiestas judías, les va a ser un poquito, tal vez difícil entender lo que voy a decir, pero las primeras 3 fiestas del año religioso judío eran la Pascua, el pan sin levadura y las primicias. Ahora, ¿qué evento de la vida de Cristo cumplió la Pascua? ¿Qué se hacía el día de la Pascua? ¿Cuál era la ceremonia central? El sacrificio del Cordero. Ahora, ¿qué representaba el sacrificio del Cordero? Representaba la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué representaba la fiesta del pan sin levadura? ¿Por qué pan? ¿Qué representaba ese pan? El pan. Jesús dijo, yo soy ¿qué cosa? El pan de vida. El pan representa a Cristo. ¿Están conmigo o no? ¿Y por qué el pan no debía tener levadura? Porque la levadura representa ¿qué cosa? El pecado. Y el cuerpo de Cristo no tenía ¿qué? No tenía pecado. Y dicho sea de paso, el pan al cual usted no le echa levadura, no se daña. Como el pan al cual usted le echa la levadura fermenta la masa y la masa se daña. Pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción, porque el cuerpo de Jesús era el pan sin levadura, el cumplimiento de la fiesta de pan sin levadura. Pero ¿saben qué es interesante? La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. ¿Y saben lo que hacían en la fiesta de las primicias? Buscaban una gavilla de los primeros frutos de cebada y formaban un manojo, una gavilla, y entonces llevaban esa gavilla a la entrada del tabernáculo y dice, en realidad dentro del atrio, a la puerta del santuario del tabernáculo de adentro, y mecían esa gavilla delante de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué evento de la vida de Cristo cumplió la fiesta de las primicias? En 1 Corintios 15, 18 y 19 dice que el Señor Jesucristo resucitó las primicias de los que durmieron en Él, de los que durmieron en Jesús. Así que ustedes pueden darse cuenta, Pascua el viernes, pan sin levadura cuando su cuerpo no se corrompe en el sepulcro el sábado, y primicias el primer día de la semana cuando Cristo va a mecer la gavilla. ¿Y qué es la gavilla? Él mismo, cuando va a presentarse ante su Padre y a decirle, Padre, mi sacrificio ha sido suficiente para salvar a mis hijos y a mis hijas. Y el Padre dice, acepto el sacrificio. Y entonces Jesús puede descender otra vez a la tierra y ahora dice, tóquenme, porque mi Padre ha aceptado mi sacrificio. Ahora me pueden tocar. A la presencia de su Padre, al paraíso. ¿Cuando murió? No. ¿El ladrón fue cuando Jesús murió? No, porque no había muerto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que Jesús fue a la presencia de su Padre? Fue a la presencia de su Padre el día que resucitó. ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta surge, entonces, ¿a dónde fue Jesús el día que se murió?
Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 25. Hechos 2 y el versículo 25. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Están entendiendo lo que hemos trazado? ¿Entienden por qué no fue el ladrón con Jesús el día de la muerte de Cristo? Está claro, ¿verdad? Ahora, noten lo que dice en Hechos 2 y el versículo 25. El apóstol Pedro está tratando de explicar lo que pasó en el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Él está explicando que el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra es en realidad el resultado de algo tremendo que sucedió en el cielo. Ahora, noten lo que dice el versículo 25. Porque David dice de él, es decir, de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí está hablando Cristo. ¿Qué es lo que va a descansar en esperanza? ¿Su qué? Mi carne descansará en esperanza. Y luego, aquí está hablando Jesús. En realidad es el salmista David, vamos a ver en unos momentos, pero las palabras son proféticas, están describiendo lo que Jesús va a decir. Dice en el versículo 27 que no dejarás mi alma, ¿dónde? En el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y algunos dicen, ¿no ve? Allí dice que Jesús se fue para el infierno. Ahora sí tenemos un problema grave. Porque si Jesús le dijo al ladrón, estarás hoy conmigo en el paraíso no es ningún infierno, es en la presencia de Dios. ¿Y cómo aquí dice que fue para el infierno? La respuesta es sencilla. Los traductores nuevamente están traduciendo la palabra Hades a la luz de sus ideas prejuiciadas en cuanto a dónde va el hombre cuando se muere. Y yo se los voy a comprobar bíblicamente ahora. De que esta palabra Hades aquí en realidad se debe traducir sepulcro y no infierno. No dejarás mi vida en el infierno. Ahora usted dice, bueno, ahí dice infierno, pero noten la segunda línea, explica la primera, es un paralelismo sinónimo. Dice en la segunda línea, ni darás a tu santo que vea ¿qué cosa? Corrupción. ¿Qué es lo que se ve en el infierno? Si es que se debe traducir infierno, ¿qué es lo que se ve? Corrupción. Ahora, ¿qué significa esa palabra corrupción? ¿Qué es lo que se corrompe? Dice, mi carne descansará en esperanza. Lo que se corrompe es ¿qué cosa? La carne. Ahora, ¿cómo se debe traducir aquí la palabra Hades? La palabra que se traduce aquí, infierno. Bueno, vamos al Salmo 16, ¿de dónde viene esto? Porque Pedro no está inventando esto, Pedro está citando el Salmo 16 y el versículo 10. Vayan conmigo al Salmo 16 y el versículo 10. Y vamos a notar cómo se dice allí en el Salmo 16 y el versículo 10, de donde viene este versículo que cita Pedro en el día del Pentecostés. Dice allí, y estoy leyendo la versión del 77, la misma Biblia de donde leí Hechos 2.27, ahora voy a leer Salmo 16.10, y es el mismo versículo, pero noten cómo se traduce diferente. Dice en el versículo 10, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? Ahí está, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿A dónde ve una persona corrupción? De la carne. No en el infierno, sino ¿dónde? En el sepulcro. Saben que la palabra que se usa aquí es la palabra Seol. Es decir, la palabra Hades en griego, en el Nuevo Testamento, es la misma palabra equivalente Seol en el hebreo del Antiguo Testamento. Pero los traductores ponen en Hechos 2.27, ponen, no dejarás mi alma en el infierno, mientras que de donde viene este versículo, dice, no dejarás mi alma en el sepulcro. Ahora, ¿qué es? ¿Infierno o sepulcro? Pues no puede ser infierno. Imposible. Porque Jesús no fue al infierno el día de su muerte, ni tampoco fue al cielo. ¿A dónde fue? Al sepulcro. Ahora, permítame leerles algunos otros versículos que usan la misma palabra Seol, para que ustedes vean que Seol y Hades significa sepulcro. Primero vamos a un texto del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15.
Y fíjense como la versión de la cual yo estoy leyendo traduce como debe ser. En 1 Corintios 15 y el versículo 55 lo traduce bien. Dice allí, y este es el himno de los que van a salir del sepulcro cuando Cristo venga, cuando se pongan inmortalidad e incorrupción. Dice en el versículo 55 que cantarán lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben ustedes cuál es esa palabra sepulcro en el griego? Hades. La misma palabra que está en Hechos 2:27. No dejarás mi alma en el infierno. Ponen en Hechos 2:27. Pero aquí ellos saben muy bien que la palabra infierno no cabe. ¿Y por qué no cabe? Porque aquí está hablando de la resurrección de los justos. Si aquí traduce infierno, significa que los justos se fueron al infierno cuando se murieron. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que dicen, no, aquí no es infierno, aquí es sepulcro. En realidad, aquí es sepulcro y allá también es sepulcro. Ahora vamos al libro de Oseas, porque este versículo de 1 Corintios 15:55 viene de Oseas. Vamos a Oseas 13 y el versículo 14. Oseas 13 y el versículo 14 dice lo siguiente. Escuchen bien. De la mano del sepulcro, la palabra sepulcro ahí es Seol. De la mano del sepulcro los redimiré. Librarélos de la ¿qué? De la muerte. ¿Qué es lo que hay en el Seol? Muerte. Y luego dice, oh muerte, yo seré muerte, y seré tu destrucción, ¿o qué? O sepulcro, nuevamente la palabra Seol. ¿Qué significa entonces la palabra Seol o la palabra Hades? Significa sepulcro. Ahora, permítanme leerles uno o dos textos más, porque hay muchos. La palabra Seol se usa 65 veces en el Antiguo Testamento. Y quiero mostrarles que esta palabra Seol, la palabra Hades, no significa infierno donde la gente se va a quemar, sino que significa sepulcro a donde la gente se va a corromper su cuerpo, a deshacer el cuerpo. Noten lo que dice en el libro de Job, el primer libro que fue escrito de la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Vamos al capítulo 14, Job 14 y el versículo 10. Job 14 y el versículo 10. Dice aquí, mas el hombre morirá y será cortado. Y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Noten la pregunta que hace Job. ¿Dónde está el hombre cuando se muere? Noten la respuesta. Las aguas de la mar, ¿qué? Se fueron. Y agotóse el río, secóse. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Es como el mar y como el río que ¿qué? Que se secan. Versículo 12. Así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán. ¿Cuándo es que los muertos van a despertar? Cuando no haya más que cielo. ¿Y cuándo es eso? Cuando Cristo venga. Versículo 13. Note lo que dice aquí Job. Dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Óigame, si ese es el infierno, ¿por qué Job está diciendo, ojalá me pusieras en el Seol o en el infierno? Job está diciendo, ponme en el infierno, Señor. ¿Qué está diciendo? Ay, que yo pudiera descansar en el sepulcro de toda esta rasquiña que yo tengo. Y de todos estos individuos que se han tornado enemigos míos. Quiere ir al Seol. Si es infierno, no le gustaría ir al infierno. Está hablando de qué cosa? Del sepulcro. Versículo 13. Oh, ¿quién me diera que me escondiese que esté en el sepulcro? Que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y luego pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Aquí viene la respuesta. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Es decir, mi cambio. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás. ¿Y yo qué? Y yo te responderé. ¿Cuándo es que Cristo va a llamar a los muertos? Porque el mismo Señor descenderá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
La Biblia dice cuándo seremos despertados y cuándo seremos llamados. Y dicho sea de paso, Juan 5, 28 y 29 dice, viene el día cuando todos los que están en el cielo y en el infierno oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. Ah, gracias. Dice allí Jesús, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien resucitarán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de ¿qué cosa? De condenación. ¿Cuándo es que la gente va a oír su voz? ¿Cuando se mueren? ¿O cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. Ahora, un último punto que quiero cubrir es que esta expresión que Jesús dice, de cierto te digo hoy te digo que estarás en el paraíso, es una forma de expresión muy común entre los hebreos. Les voy a dar un ejemplo. Vayan conmigo a Deuteronomio 30 y el versículo 18. Deuteronomio, el capítulo 30 y el versículo 18. Y noten cómo esta expresión se usa allí, mismo estilo. Dice aquí lo siguiente. Protestoos hoy. ¿Cuándo está protestando? Hoy. Protestoos hoy, que de cierto pereceréis. ¿Van a perecer ese mismo día? No. Les está diciendo hoy, ¿qué cosa? Pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. Es decir, hoy te estoy diciendo que no vas a tener larga vida en el futuro. Una forma común de hablar los hebreos. Entonces yo pregunto, hermanos y hermanas, visitas, hablando con toda sinceridad y toda honestidad, ¿podemos nosotros decir que Jesús le estaba declarando al ladrón que ese mismo día iba a ir con Jesús al paraíso? Cuando miramos todo lo que la Biblia dice sobre esto, es absolutamente imposible. Ahora yo quiero que ustedes noten que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. O cuando vengas en tu reino. Yo pregunto, ¿Jesús vino en su reino cuando se murió? Pregunto, ¿Jesús entró a su reino cuando murió? No entró a su reino, sino cuando se sentó en el trono de David, el día del Pentecostés. Lo pueden leer en Hechos, el capítulo 2, y el versículo 30 y 36. Dice que el Padre hizo a Jesús Señor y Cristo el día del Pentecostés. Es decir, entró en su reino el día del Pentecostés. No puede entonces haber entrado al reino el día que se murió, ni tampoco vino su reino el día que Jesús murió. Entonces, por todas estas razones, nosotros sabemos a ciencia cierta que debemos traducir Lucas 23, ¿de qué manera? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a nuestro segundo pasaje. El pasaje de 1 de Samuel, el capítulo 28. Y esto lo vamos a estudiar rapidito, porque el reloj se ha movido demasiado rápido. Es mayor enemigo, ¿verdad? El reloj. El tiempo no solo envejece, sino acorta la hora de las reuniones también. Ahora fíjense. En 1 de Samuel, el capítulo 28, tenemos el relato en cuanto a una pitonisa, la famosa pitonisa de Endor. Y encontramos en esta historia que el rey Saúl fue a consultar a esta pitonisa. Ahora déjenme darles un poquito de trasfondo para que podamos entender lo que está pasando. Ya para este tiempo Saúl había desobedecido repetidas veces a Dios. La Biblia nos dice que había perseguido sin misericordia a David para matarlo. Dicho sea de paso, si ustedes leen en el Antiguo Testamento van a descubrir que Saúl descuidó la seguridad del reino persiguiendo a David cuando debería haber estado peleando contra los filisteos. Interesante, lo mismo pasa en la iglesia. Nos peleamos los unos con los otros cuando debemos estar peleando con el enemigo allá afuera. Y el diablo gana terreno, ¿verdad? Mientras estamos peleando por dentro y tratando de matarnos los unos a los otros espiritualmente. La Biblia nos dice no solamente que Saúl estaba persiguiendo sin misericordia a David, el ungido de Jehová, que iba a ser su sucesor y él lo sabía, sino que nos dice la Biblia que Saúl había masacrado a todos los sacerdotes que él sospechaba estaban con David.
los había matado. Además de eso, repetidas veces encontramos que Saúl había ignorado y desobedecido a Samuel, el profeta. Y si ustedes leen allí en 1 Samuel 28, van a encontrar que Saúl estaba supremamente preocupado y acongojado, porque los filisteos estaban rodeándolo y lo estaban oprimiendo, y él tenía temor de que los filisteos lo iban a destruir. Y la Biblia nos dice que en esta situación tan deplorable y tan terrible, el rey Saúl decidió consultar a Jehová. Y la Biblia nos dice que él consultó a Jehová con todos los métodos tradicionales de consultar a Jehová. Noten lo que dice en 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 6. Cuando una persona quería consultar a Jehová, ¿cómo debía consultarlo? El Urim, el Tumim, una visión, un profeta. ¿De acuerdo? Esos eran los medios que Dios había establecido. Ahora noten 1 Samuel 28 y el versículo 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová. Dicho sea de paso, ya Saúl para esta época tenía un demonio que le estaba controlando la vida. ¿Recuerdan? Que David tocaba el arpa para apaciguar el espíritu tormentoso de Saúl. Y cómo Saúl tomó una lanza más que una vez y se la lanzó a David para clavarlo a la pared. Estaba poseído de un demonio, según la Sagrada Escritura. Por haber desobedecido a Samuel, por haber perseguido a David, por haber matado a los sacerdotes de Jehová, la presencia de Jehová estaba abandonando y casi había abandonado a Saúl. Y dice aquí en el versículo 6, consultó Saúl a Jehová. Y ahora noten, pero Jehová no le respondió. ¿Respondió Jehová? ¿Dios le contestó a Saúl? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Pregunto yo, ¿era ese el método que Dios había establecido para comunicarse con su pueblo? Claro que sí. Así que en primer lugar nos damos cuenta que ninguno de los métodos aceptados y aprobados por Dios funcionaron. Y ustedes me van a decir que Dios va a usar un método que Él mismo prohibió. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, en primer lugar, entonces, Dios no habló con Saúl por medios convencionales. En segundo lugar, noten lo que dice 1 Samuel 28:3. Dice, ya Samuel era ¿qué? Muerto. Y todo Israel lo había lamentado y habíanle ¿qué? Sepultado en Ramá, en su ciudad. ¿Había muerto Saúl? ¿Habían enterrado a Saúl? A Samuel, perdón. ¿Había muerto Samuel? ¿Habían enterrado a Samuel? ¿Y a dónde van los muertos? Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Lázaro, baja de allá! ¿Dónde estaba Lázaro? En el sepulcro, dice, Lázaro, sal fuera. ¿A dónde van los muertos? Al sepulcro, según la Biblia, lo leímos en Job, ¿sí o no? Job 14, entre otros textos. Entonces, si Samuel había muerto y lo habían enterrado, ¿a dónde estaba Samuel? Estaba en el sepulcro. Ese es otro punto muy importante de este pasaje. Además de eso, en tercer lugar, nos dice Eclesiastés 9, 5 y 6 y el versículo 10, que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Ahora, si los muertos nada saben, ¿cómo es posible que Samuel sabe lo que le va a pasar a Saúl? ¿Están conmigo? Cuarto punto. Dios había prohibido este método que usó Saúl. Terminantemente. Noten un texto. Lo encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 20 y el versículo 27. Ya esto lo leímos antes, pero vamos a leerlo de nuevo. Levítico, el capítulo 20 y el versículo 27. Dios consideraba esto de consultar un medium como lo más terrible que podía pasar. Levítico 20 y el versículo 27 dice, y el hombre o la mujer en quienes hubiese espíritu pitónico o de adivinación han de ser
muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. ¿Consideraba Dios este método de consultar pitones como una abominación? ¿Mandó a matar a todos los que usaban este método? Claro que sí, porque estaba prohibido. Ahora, noten también Levítico 19:31 sobre este mismo punto. Levítico 19 y el versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis, ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Pregunta entonces, ¿había Dios prohibido este método? ¿Ustedes creen que Dios ahora va a usar un método para comunicarse con Saúl que él mismo había prohibido? ¿Ustedes creen que el buen profeta Samuel, que durante su vida siempre fue obediente a Dios, se iba a salir de por allá donde estaba y desobedecer a Dios y usar un método prohibido para hablar con Saúl? Jamás en la vida hubiera sucedido tal cosa. Punto número 5. El mismo Saúl sabía que lo que estaba haciendo era malo. Note lo que dice, Primera de Samuel, otra vez, el capítulo 28 y el versículo 3 y el versículo 9. Y la razón por la cual estoy trazando este punto es porque hay iglesias que dicen que esto es prueba de que los muertos pueden hablar con los vivos. Yo tengo libros en mi biblioteca escritos por pastores protestantes que usan este pasaje y dicen, esto es prueba de que sí es posible que los muertos vuelvan a hablar con los vivos. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia cristiana? En decir que el buen profeta Samuel, obediente a Dios en vida, va a desobedecer a Dios en muerte y usar un medio que Dios había prohibido y que había dicho, el que use este método será apedreado. Imposible. Ahora, noten lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 28. El mismo Saúl sabía que lo que estaba haciendo era malo. Noten el versículo 3. Ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado y habíanle sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había hecho ¿qué cosa? Había echado de la tierra los encantadores y los adivinos. ¿Por qué creen ustedes que los había echado? Porque él sabía muy bien lo que Dios había dicho. Noten también lo que declara el versículo 9. El versículo 9 dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo has separado de la tierra los pitones y los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Ella sabía que Saúl estaba ¿qué cosa antes? Matando a los pitones y adivinos. Por lo tanto, nos dice la Biblia que Saúl sabía muy bien que lo que él estaba haciendo era malo. Es más, ¿saben ustedes? El punto número 6 es que Saúl se disfrazó porque sabía que lo que estaba haciendo era malo. Noten lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitón. Y disfrazóse Saúl. ¿Por qué creen ustedes que se iba a disfrazar? ¿Y por qué él no quería que lo conociera? Pues porque sabía que si la mujer se daba cuenta que era Saúl, ella iba a decir, yo no soy ninguna pitonisa. Dice, y disfrazóse Saúl, y púsose otros vestidos, y fuese con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Fíjense, él sabe que lo que está haciendo está prohibido por Dios, y está mal. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora, el punto número 7 es interesante notar de dónde viene Samuel, el supuesto Samuel. Ahora, yo pregunto, ¿Samuel fue un hombre bueno? ¿Fue bueno Samuel? ¿Se va a salvar Samuel? Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Samuel se va a salvar? Se lo va a probar en un momentico bíblicamente que Samuel se va a salvar. Ahora, ¿de dónde viene Samuel? Noten lo que dice aquí el supuesto Samuel, capítulo 28 y el versículo 8, en primer lugar. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas ¿qué? ¿Me hagas qué? Subir a quien yo te dijere. ¿Cómo así subir?
Bueno, si Samuel era salvo y era bueno, ¿dónde debía haber estado? Entonces debería haber ¿qué? Debería haber bajado. Pero le dice, házmelo ¿qué? Házmelo subir. Y note lo que dice el versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. En realidad la palabra venir allí es la misma palabra subir que se usa en el versículo 8. Y noten otra vez el versículo 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a la tierra hizo gran referencia. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome qué? Venir. ¿De dónde viene este supuesto Samuel? Sube. Pero si está salvo, no debería estar subiendo, debería estar ¿qué? Debería estar bajando. Ahora, yo les dije que Samuel se va a salvar. Vayan conmigo a el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Y les voy a mostrar que Samuel se va a salvar. Según la Biblia, está entre los salvos. Pero les voy a mostrar también que no se fue al cielo cuando se murió. Noten Hebreos, el capítulo 11. Y empezando en el versículo 13, habla primero de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Sara, y luego dice lo siguiente en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. ¿Qué pasó con todos estos? ¿Murieron sin qué? Sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una ¿qué? Pero ¿por qué están buscando la patria si cuando se murieron se fueron a la patria? ¿Están conmigo o no están conmigo? Versículo 15, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos, porque les había aparejado ¿qué cosa? Ciudad. Ahora, ¿cuándo van a ir a esa ciudad? Leamos un poquito más abajo, en Hebreos el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, ¿de quién más? De Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar el cielo cuando se murieran. ¿Para ganar qué cosa? Mejor resurrección. Y luego el versículo 39 dice, y todos estos, incluyendo Samuel, según el contexto, todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, que es la ciudad celestial, según leímos. Entonces, ¿se fue Samuel al cielo cuando se murió? No. ¿Qué hace Samuel subiendo de la tierra aquí? Si este es Samuel, tiene que ser que este no es ningún Samuel. Porque Samuel no estaría subiendo ¿de dónde? De la tierra. Ahora vuelvan conmigo rápidamente, otra vez a 1 Samuel, el capítulo 28, y vamos a anotar el versículo 19, 1 Samuel 28 y el versículo 19. Fíjense qué blasfemia esto. ¿Cuántos de ustedes creen que los buenos y los malos se van todos al mismo lugar cuando se mueren? ¿Cuántos de ustedes creen que si el alma fuera inmortal, los buenos y los malos irían al mismo lugar? Si el alma fuera inmortal. Imposible. Ahora escuchen lo que dice aquí en 1 Samuel 28. ¿Y qué versículo dije? Versículo 19. Noten. Y Jehová entregará, aquí está hablando el supuesto Samuel, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo este supuesto Samuel? Le está diciendo, Saúl, mañana tú vas a estar en el mismo lugar que yo. Es decir, que los buenos y los malos
van al mismo lugar y no hay ninguna diferencia entre buenos y malos. ¿Saben que eso es lo que enseña el espiritismo? El espiritismo no enseña que hay bien y hay mal, algunos van para un lugar, otros para otro lugar. Dice que todos van al mismo sitio, el espiritismo. ¿Cómo es que el malvado Saúl iba a estar en el mismo lugar que Samuel, si es que Samuel estaba vivo? Obviamente, este no era Samuel. Obviamente, era otro. Ahora, quiero que noten otra cosa muy interesante. Noten el capítulo 28 y el versículo 13 y 14. Dice en el capítulo 28, 13, qué interesante esto. ¿Por qué me has engañado? Dice la pitonisa, que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, ahora escuchen esto, no temas, ¿qué has visto? ¿Saben ustedes que nunca dice aquí que Samuel vio a Saúl? Está aceptando lo que está diciendo la pitonisa. Y ahora escuchen esto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Saben qué es la palabra hebrea allí, dioses? Es la palabra Elohim. La mismita palabra que se traduce en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo este supuesto Samuel? A través de la pitonisa. He visto, ¿qué cosa? A Dios o dioses que suben de la tierra. Bueno, ¿y dónde es que vive Dios? Vive en el cielo. ¿Y qué hace subiendo de la tierra si es Dios? Escuchen bien. ¿Qué fue lo que dijo Satanás a Adán y Eva en el huerto del Edén? No moriréis, mas seréis como qué. Como dioses. ¿Quién es este que está hablando, que está diciéndoles, Samuel es un dios que yo veo subir de la tierra? ¿Quién diría eso? ¿Ustedes creen que Jehová va a decir tal disparate? ¡Nunca! Dice, he visto dioses subiendo del cielo. Está diciendo que Samuel es Dios. Eso es lo que enseña Satanás desde el huerto del Edén. Ahora quiero que noten cómo se aparece Samuel. Noten el versículo 15. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Interesante, está fastidiado este Samuel. Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Entonces le iba a responder a través de este supuesto Samuel. No. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo de hacer. Ahora noten el versículo 14, cómo se parece este Samuel, este Saúl. Samuel que se le parece a Saúl. Dice en el versículo 14, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces todos los que se van al cielo son unos viejitos. Todos los que siguen viviendo en el más allá son unos ancianos cubiertos de mantos. Saben que esta es la descripción exacta y perfecta de una reunión espiritista. Se aparecen allí cubiertos de mantos. Los supuestos muertos, cuando en realidad son ¿qué cosa? En realidad son espíritus de demonios. Ahora quiero que noten que aquí no dice que Saúl vio a Samuel. Noten lo que dice otra vez el versículo 14. Dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y luego dice, Saúl entonces entendió que era Samuel. O como dice la versión en inglés, Saúl entonces percibió que era Samuel. ¿Ustedes creen que las percepciones de Saúl eran muy seguras para esta época? Claro que no. No dice que era Samuel. Dice que él percibió que era ¿quién? Samuel. Ahora, último punto que quiero tratar aquí, está en Primera de Crónicas, el capítulo 10. Vayan conmigo allí, Primera de Crónicas, capítulo 10, y el versículo 13 y el versículo 14. Primera de Crónicas 10 y el versículo 13 y 14. Yo le voy a mostrar aquí que Dios destruyó a Saúl porque no consultó a Jehová. Entonces, si no fue Jehová el que le contestó, ¿quién tiene que haberle contestado?
Satanás. Dice en el versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón preguntándole, y no consultó a quién. Cuando mandó a traer a Samuel, ¿consultó a Jehová? ¿Ah? Entonces Dios le mandó a Samuel y le contestó, no. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Creen ustedes que tenemos suficientes razones en este pasaje para saber que este no era Samuel? No hay duda alguna. Déjenme repasar rápidamente. En primer lugar, Dios no contestó con ningún método convencional. Número 2, dice que fue muerto y sepultado. La Biblia dice que los muertos van a la sepultura. Tercero, la Biblia dice que los muertos nada saben. Cuarto, Dios había prohibido este método, no iba a usar un método que él mismo había prohibido. 5, Saúl sabía que lo que estaba haciendo malo, habían mandado a destruir a todos los pitones y las pitonisas. 6, esto es indicado porque Saúl se disfrazó cuando fue a ver a la pitonisa. 7, dice que Samuel subió de la tierra, si era salvo hubiera descendido del cielo. 8, dice, estarás conmigo mañana a donde yo estoy. Da la impresión de que los justos y los impíos todos van al mismo lugar a vivir después de la muerte. Número 9, dice, he visto dioses ascendiendo de la tierra. La mentira de Satanás, seréis como dioses. Luego le dice, veo un viejo cubierto de un manto. Entonces la gente que vive en el más allá vive como unos viejos, cubiertos de mantos. Y finalmente dice que Saúl murió porque no consultó a Jehová. Dios no fue el que le contestó, y Samuel no iba a desobedecer a Dios y contestar a Saúl cuando Saúl no había sido contestado por ninguno de los métodos tradicionales. Ahora un punto final, es este. Este supuesto Samuel le dijo a Saúl que el siguiente día él y sus hijos iban a ser muertos en batalla. Y se cumplió. Y por eso algunos dicen, ve, Samuel dijo que Saúl y sus hijos iban a morir en la batalla, y se cumplió. Así que ese tiene que haber sido Samuel. Muy interesante este argumento, pero no funciona. ¿Quién estaba en control de Saúl para este tiempo? Satanás. ¿Creen ustedes que Satanás podía matarlo si quería? ¿Sabía Satanás que iba a haber una guerra al siguiente día? ¿Sabía Satanás que Dios había retirado su protección de Saúl y de sus hijos? Claro que sí. ¿Podía Satanás permitir que el enemigo los matara? Claro que sí. Y entonces cuando se cumple lo que dijo el supuesto Samuel, la gente dice, ve, era Samuel, porque se cumplió su profecía. Escuchen bien, lo que hace Satanás muchas veces, él no puede leer el futuro. Satanás no puede profetizar el futuro, él no puede leer el futuro. Pero ¿sabe lo que hace? Él revela lo que él tiene planes de hacer en el futuro. Y por eso no siempre se cumple lo que él dice, porque Dios le interrumpe los planes que él tiene. Pero a veces se cumplen los planes que él tiene, que él revela, se cumplen. Entonces la gente dice, esa tiene que ser profetisa, ese tiene que ser profeta, porque mire, se cumplió lo que dijo. No se cumplió porque el diablo es capaz de leer el futuro, sino porque Satanás es capaz de revelar lo que él tiene planes de hacer si Dios no interrumpe e impide que suceda. Por eso Jean Dixon, ¿han oído hablar de Jean Dixon? La que miraba en la bola de cristal. Ella predijo el lugar exacto donde iba a morir Robert Kennedy. El hotel, el lugar exacto en el hotel, 6 meses antes que lo mataran. Que aquí lo van a matar. Y 6 meses más tarde, ahí lo mataron. Entonces significa que ella es verdadera profetisa. No. ¿Ustedes creen que Satanás sabía que Robert Kennedy iba a estar en ese hotel? ¿Ustedes creen que el diablo leía la agenda para saber cuáles eran los compromisos que tenía Kennedy? Claro que sí. ¿Cree usted que el diablo puede contratar un asesino para encontrarse con Kennedy ahí, a donde va a estar? Claro que sí. No es que el diablo esté leyendo el futuro, es que el diablo está revelando lo que él tiene planes de hacer en el futuro, para que cuando a veces se cumpla la gente confíe en los astrólogos
y en los magos, y en los adivinos, y en los pitones. Así que usar estos dos pasajes para defender la idea de que podemos nosotros hablar con los muertos y que los muertos se van al cielo o al infierno cuando mueren, es una violación de los principios correctos de interpretación bíblica. Cuando analizamos todo lo que enseña la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que ni la experiencia del ladrón en la cruz, ni la experiencia de la pitonisa de Endor, dan justificación para creer de que los muertos no están muertos. La Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y saben, hermanos y hermanas, lo que me asusta a mí es que nosotros dependemos tanto de lo que vemos y de lo que oímos y de lo que sentimos, que cuando se nos vengan estos fenómenos y se presenten ante nosotros, como no conocemos la Sagrada Escritura, me temo que muchos de nosotros seremos engañados, porque no estamos fortaleciendo nuestras mentes con la santa palabra de Dios. Dios quiera, hermanos y hermanas, que nosotros analicemos estos pasajes, que los estudiemos dentro de su contexto, que analicemos todo lo que dice la Biblia y que cuando venga el momento propicio podamos dar una razón por la fe que se encuentra en nosotros, que podemos alcanzar almas que están en el engaño, que finalmente creerán a espíritus de demonios, dice la Biblia, porque creen que los muertos no están muertos y que por lo tanto pueden venir a comunicarse con los que están vivos. Oremos. Padre, hemos analizado estas dos historias esta noche y al comparar todo lo que dice la Biblia nos hemos dado cuenta que en realidad los muertos, como tú has dicho, no saben absolutamente nada. Te damos gracias por eso, porque no tenemos que lidiar con saber si un espíritu es un espíritu de un muerto o si es un espíritu de demonio. No tenemos que preocuparnos por estas cosas, porque ya sabemos que cuando una persona muere no volverá a hablar con nosotros ni a comunicarse con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a estudiarla, a asimilarla, comparar texto con texto y a fortalecer nuestras mentes para las grandes pruebas que pronto vienen. Te damos gracias, Señor, por haber acompañado a tu pueblo en esta noche. Te damos gracias por respondernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.